que se ideó a principio de gestión. Esto fue una decisión del intendente Roy Kiss, también hablado con el gobernador Leandro Esdero a nivel provincial, a ver cómo podíamos hacer un trabajo en conjunto con Policía Rural, Policía de Seccionales y juzgados de falta tanto provincial como municipal. Y hoy por hoy podemos tener datos concretos de que venimos secuestrando desde el año pasado más de 100 equinos sueltos en la vía pública. Eso llama mucho la reflexión a la hora de concientizar en los cuidados que tiene que tener el dueño con respecto a animales rurales sueltos, digamos, dentro del ejido municipal. Y con respecto a carros, venimos rondando entre los 35 y seguramente vamos a llegar a los 40 carros secuestrados en la vía pública. Esto hay una ordenanza municipal vigente dentro del Código de Tránsito y por ahora lo que podemos decir es que venimos no solamente secuestrando, sino actuando rápido con el juzgado de falta municipal para la destrucción definitiva de esos carros. Y ahora últimamente vamos a estar también dando información de los equinos que venimos secuestrando desde el lado municipal para ya una adopción responsable definitiva y un seguimiento que se va a realizar en conjunto con los médicos veterinarios que tenemos a cargo dentro de la subsecretaría. Bueno, hay varios, con lo que me dijo, hay varias preguntas para poder realizar. ¿Ustedes tenían ya definido cuántos carreros había en la ciudad de Resistencia? Actualmente nos decías que ya secuestraron 35. Sí, nosotros habíamos hecho un primer censo el año pasado, el cual tuvimos un registro de aproximadamente entre 71, 78, no tengo el número exacto ahora, pero más o menos ese había sido el número de carreros registrados. Nosotros dijimos que había un margen más o menos entre 150 y 250 carreros. Aparte a eso se le suma lo que ingresan de ciudades cercanas como Barranquera, Beilelas y Fontana, o ingresaban a la ciudad de Resistencia, y teníamos un número aproximado entre 700 y 800 carreros. Hoy por hoy vimos la reducción, por lo menos se visualiza menos dentro del micro y macrocentro, porque ahí es donde tenemos por ahí más agentes trabajando con este tema. Pero a nosotros nos llegan por el número que puso el municipio y también a través del 911 las denuncias en todo el ejido municipal, donde solemos ir y hacer los secuestros en lugares un poco más alejados de lo que es el macrocentro. Todo este protocolo, como te decía, se diseñó de acuerdo a los actores que iban a participar, tanto con animales sueltos como con los carros. Pero siempre decimos que nosotros somos solamente una pequeña parte, un eslabón, haciendo cumplir una ordenanza vigente, pero se necesitan leyes provinciales que seguramente los legisladores van a trabajar para poder darle también una solución socioeconómica a todas estas familias que dependen por ahí muchas veces de este tipo de trabajo informal. ¿Hubo un recambio de decir, bueno, yo les saco el carro pero les doy algo o no? No, lo que pasa es que la mayoría de los carros, inclusive cuando hicimos el censo, detectamos lamentablemente un estado sanitario de los equinos del más del 90% que estaban mal. Da la casualidad que te puedo asegurar que también casi el 95% de los secuestrados estaban en mal estado sanitario, o lastimados o cansados por todo el acarreo del trabajo en sí que realizan, y en ese caso ingresa por la ley provincial de maltrato animal y queda ya secuestrado en forma definitiva. Son pocos los casos que se pudo hacer la devolución del equino presentando la documentación correspondiente y haciendo constatar de que el dueño es realmente el dueño. Pero también eso es una falencia importante de los dueños, no tener la documentación de los equinos. Vuelvo a repetirte, por eso es que nosotros hoy por hoy, el municipio en sí, va a realizar en los próximos días una adopción responsable definitiva, haciendo un seguimiento a esta persona que se le done, que se lo adopte, digamos, a estos animales. Estos carreros que, bueno, tenían esas proyecciones ya de seguir con este trabajo, ¿van a poder adoptar o no? No.
no, porque ya entran en un registro. Es más, hemos detectado muchos que son reincidentes. Uno de los últimos casos que salió ahora en los medios, el secuestro de un carro, era un reincidente que ya se le había secuestrado un caballo en mal estado sanitario. Y va a haber ciertos requisitos en los cuales vamos a hacer la contratación y trabajar en conjunto también, ¿por qué no con fundaciones? Para poder llevar a cabo ese seguimiento. La intención es que salgan estos equinos o estos animales de la vía pública, del trabajo forzado que vienen llevando, y ya pasen a una etapa, entre comillas, jubilación, digamos, de empezar a disfrutar la vida que le queda, digamos. ¿Tienen este contacto con fundaciones? ¿Con cuáles trabajan? Bueno, tenemos mucho contacto con Fundación Free y con Fundación Libera. Son las dos fundaciones con las que venimos trabajando. Hemos aportado algunas donaciones, inclusive acompañado con insumos médicos a estas dos fundaciones. También a Policía Rural para el trabajo en conjunto, porque hay que hacer una revisión posterior sí o sí, y tratar de recuperarlo a los equinos. Hay muchas veces que están lamentablemente muy lastimados, pero en estos casos que te decía de la adopción responsable, por suerte se los pudo recuperar. Y por suerte se le va a hacer un seguimiento cercano para seguir con el bienestar de estos animales. Nos manifestaban por ahí algunas fundaciones que algunos son llevados cuando se secuestran al Caraguatá. ¿Cómo están las condiciones del lugar y permanecen ahí? ¿Cuántos hay? Permanecen ahí de acuerdo a lo que determina el juzgado también, y la demora o la no demora depende ya de la parte judicial, si se quiere. Nosotros con el juzgado municipal tratamos de actuar rápido, por eso es que ya podemos decir que vamos a adoptar, esperamos un tiempo prudencial. Si el dueño no se presenta, evidentemente vamos a hacer la adopción provisoria responsable y después ya definitiva, digamos. Esto es un trabajo en conjunto, vuelvo a repetir, con el juzgado. El juzgado provincial, no estoy teniendo los datos exactos de qué tiempo tardan. Generalmente la mayor cantidad de equinos que ingresan por ese medio son equinos sueltos en la vía pública, porque los secuestra y labra el acta Policía Rural. Desconozco cuál es el número exacto, pero deben rondar entre 45 o 50 equinos hoy en el Parque Caraguatá. Bien, ¿ese es el único lugar donde los llevan o hay otro? Sí, provisoriamente sí, pero muchas veces si está en buen estado sanitario el equino, se puede hablar con una fundación, se habla directamente con la jueza para que le dé asilo provisorio. ¿Cuáles son los requisitos o qué requisitos van a tener en cuenta a la hora de adoptar lo que van a realizar, ¿no? ¿Y cuándo se va a proceder a esto? Bueno, los requisitos los estamos analizando para poder darlo ya en adopción definitiva. Seguramente va a hacer la identificación del lugar, el espacio que puedan llegar a tener, los cuidados que puedan llegar a aportar estos dueños privados, y seguramente los lugares a donde van a quedar exactamente los equinos, porque vuelvo a repetir, nosotros vamos a hacer un seguimiento en conjunto seguramente con alguna fundación y con nuestros médicos veterinarios, que van a ir al lugar inclusive a hacer una constatación seguramente cada 2 semanas. Estamos pensando todavía si lo hacemos cada 15 días durante un tiempo prudencial para determinar que están bien. Nos decías también, bueno, que van a ver y van a analizar el tema de la reconversión, el tema de las familias que es su sustento, ¿no? ¿Cómo van a trabajar con esto y si están ayudando o acompañando a estas familias? Bueno, lo que yo decía hoy al principio con respecto a eso es necesitamos leyes provinciales que puedan trabajar, o que muchos municipios se puedan unir, digamos, al trabajo en conjunto y la metodología para hacer esa reconversión. La idea es hacer una reconversión y seguramente un traslado de lo que es ese trabajo informal en un trabajo formal. Una vez que tenemos muchas ideas, muchos proyectos en los cuales se está analizando a ver cuál es el más coherente para ponerlo en marcha, pero la intención y primero decir, descartado hoy por hoy el hacer un reemplazo por una motocara como se intentó hacer en un momento, o con un ecotorqui también como se intentó, que no tuvo mucho futuro, digamos, en la gestión anterior. Nosotros lo que queremos es transformar ese trabajo informal en formal, y por eso estamos pensando mucho en la parte de residuos, digamos, que es acompañar a todo lo que tenga que ver con la separación justamente y el trabajo en conjunto con estas familias para que puedan llegar a solventarse el trabajo,
o modificar ese trabajo que vienen realizando. Pero vuelvo a repetir, está todo en proyecto todavía, en proceso de proyecto y seguramente los legisladores chaqueños también van a estar analizando y estudiando este tipo de quizás esto es positivo porque es un cambio cultural, un cambio que va, me imagino, para bien, porque quizás en algunos casos son las mismas personas que tenían tracción a sangre que iban y tiraban en algunas esquinas, en algunos lugares y llegaban a ver mini basurales, que hoy por ahí hay, pero se puede trabajar en la recolección y empezando desde allí se cambia por ahí la manera cultural que tenemos de no tirar en estos lugares, ¿no? Exactamente, sí. Más que nada es tema cultural, creo yo, y igualmente hay un porcentaje, ya sea mínimo, que tiene conciencia en cuanto a la separación de origen, y ya metiéndonos al tema de residuos, es importante que la misma ciudadanía se ponga en órbita con este tipo de temas. Y escuché hace un tiempo que por ahí ya no es más necesario tanto la concientización o la educación o la prevención. Yo creo que sigue siendo importante, es la única manera de atacar, inclusive con los más chicos, educando en las instituciones, digamos. Y seguramente en las próximas semanas, próximos meses, vamos a tener proyectos interesantes brindados desde el municipio para poder hacer este tipo de trabajo. Ayer se encontró un equino en pésimas condiciones, estaba desmembrado. Bueno, hubo también un hallazgo hace poco tiempo. ¿Cómo están trabajando con esto? ¿Qué es lo que se sabe ante estas situaciones que aparecen? Lo poco que se sabe, porque esto es un delito, ingresa sí o sí seguramente la denuncia por policía, y seguramente la investigación lo lleva a cabo la fiscalía o el juzgado. Es un hecho lamentable. Lo poco que te puedo decir es que, y volviendo también al tema de los dueños, es la educación, un tema cultural, la tenencia responsable, ya sea de pequeños animales como animales rurales, y bueno, seguir trabajando en ese sentido. Nosotros hemos hecho mucho hincapié en dar información previamente antes de los secuestros, para que los dueños estén al tanto de los cuidados que tienen que realizar con sus propios animales, inclusive lo que ocasiona el tener un animal rural suelto en la vía pública y lo que puede llegar a ocasionar en cuanto al tránsito, accidentes y demás, la conciencia que tienen que tomar. Por ahí entiendo que no tienen espacio y por eso lo aten en la vía pública, pero los cuidados tienen que ser permanentes con este tipo de animales. Bueno, este tipo de cosas también llevan, por ejemplo, a caballos sueltos que quizá desaparecen y aparecen como en estas situaciones que veíamos hace instantes. Exactamente, por eso lo único que se puede remarcar es la tenencia responsable de este tipo de animales, educar, concientizar y que los mismos dueños estén atentos de sus propios animales. Si tanto lo llaman como una fuente de trabajo o lo utilizan como una fuente de trabajo de estos animales, el cuidado es fundamental para que no ocurran este tipo de hechos. Muchas gracias, Matías. ¿A dónde se puede, antes de finalizar, a dónde se puede por ahí denunciar? Las denuncias de animales sueltos rurales y de carros es a través o del 911 si detectan inmediatamente el maltrato animal, o a través de un número que brinda el municipio, que es el 3625 29 99 56. Igual está en la página del municipio o en el Instagram del municipio. Perfecto, muchas gracias por venir. No, por favor. Hablamos con el subsecretario de Gestión Ambiental del municipio de la Ciudad de Resistencia, aquí acerca de la tracción a sangre, y bueno,